Cuando quieras, ¿eh? Que suene un poquito más. Ah, más Antonio así, María. así fuerte. Ah, esto es, perfecto. Ahora sí. Oye, estáis un poco... Bienvenidos estáis un poco... a una nueva entrega de Red de Redes con el padre Antonio María y con el padre Pachi Bronchalo. Los tenemos aquí Muy con bien, nosotros. aquí contentos. Igual a esta altura ya hay gente que ha dejado de vernos, no me extrañaría en absoluto, pero nosotros Sí, continuamos por pero si acaso. gracias por, no Por haber vernos, estado aunque hasta no lo aquí. van a ver. Sí. Porque en el fondo nosotros ¿para qué quedamos? Para comer. Para comer. Sí, Eso le das sí. esas excusas. o sea, ¿Qué que significa tampoco- ACDP? Hemos venido a comer, A comer después. Eso Bien. es. A lo mejor alguno habéis oído hablar del sínodo de la sinodalidad, que es un sínodo que ha convocado el Santo Padre para hablar sobre cómo podemos caminar juntos en la Iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra sínodo viene del griego odos, camino, y sin, que quiere decir con. Hola, muy buenas a todos. Espera. Es el momento. Red de redes. Muy buenas, amigos. Amigos, ¿qué tal? Es el momento. es el momento. Gracias. Por favor. Incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Dale al botón de cronómetro. Ahora sí. Bueno, a ver. Caminar con. Porque en griego Será la caminar palabra sin. no, la palabra sin en griego quiere decir con. Ya sé que es difícil, pero es así. O sea, sin odo, Quiere caminar decir con. caminar con. Caminar Exacto, con. no Tú sin camino. vas a Grecia, pides una cerveza sin... Y te la dan y con. te la dan con. Ya está, ya lo entiendo. Exactamente. Eso es. Por eso hay gente que se cree que el sínodo es sin Claro, camino, es- sin camino es ya. que vamos totalmente ahí. Exacto. Bien. Bueno. Entonces, en Alemania se hizo una comisión que se ha llamado el Camino Sinodal Alemán. Pero con misión sería una sin misión. No, pero en alemán es otra Alemania traducción. Porque en otra alemán, historia, vale. con Ausgang significa- es salida. Exactamente, justamente. Y luego está Entschuldigung, que nunca me acuerdo qué significa. Pero bueno, el Camino Sinodal Alemán, ¿vale? Está trayendo un poco de polémica. Que ¿no? está habiendo mucha polémica, igual algunos habéis enterado, otros quizá no. Es como una comisión que se ha formado en Alemania por parte de laicos y obispos y teólogos que ha intentado como decir, bueno, pues esto del sínodo lo vamos a coger como a hacer nuestro hasta el punto de que vamos a tomar decisiones sobre temas fundamentales de la Iglesia en los que creemos que la doctrina debe cambiar. Por ejemplo. O sea, es decir, como que la doctrina pues está sostenida por la tradición de la Iglesia, el garante de ello es el Papa, pero quieren como tomar decisiones para obligar a cambiar o para cambiarlo en su territorio. Totalmente. Vale. Es decir, es como que ellos se han tomado lo del sínodo como caminar sin, no como Ya, caminar pero con. yo tengo una duda. ¿La doctrina no es algo a la que tú te adaptas o te vas? ¿Cómo pueden que, como las reglas del baloncesto, ¿no? Si a mí no me gusta lo del triple, porque no llego, no pongo la línea más cerca para mí. Claro, yo quiero jugar al baloncesto, pero quiero que en vez de canasta haya 3 palos y en lugar de con las manos jugar con los pies. Pues no es baloncesto. Vete a un club de fútbol, pero dejan para hacer baloncesto, no lo quieras cambiar. Eso es importante comprenderlo. Para ser católico no basta con estar bautizado. Hay que estar en comunión con la tradición de la Iglesia y con el magisterio. San Pablo le dice a Timoteo, conserva intacto el depósito de la fe. ¿No? Y el depósito de la fe es lo que la Iglesia transmite desde el principio de Cristo hasta nuestros tiempos. Va explicando la fe según va viendo nuevas circunstancias, pero no la va cambiando, no la va cambiando. O sea, Cristo antes era Dios y ahora no es Dios. No, eso no sucede así. Esto antes era malo, pero ahora es bueno. No, eso no es así, ¿no? O sea, la doctrina y la moral que se deriva de la doctrina son dos cosas que van de la mano. Pero esto, el camino sinodal alemán, se lo han saltado. Y entonces quieren cambiar temas sobre todo que tienen que ver con la moral. Por ejemplo, el celibato que sea opcional. Que haya bendición de las personas con atracción por el mismo sexo o incluso matrimonios entre ellas. Que las mujeres puedan ser sacerdotes. Otra serie de propuestas que no recuerdo ahora, tú como te acabas de leer el artículo igual te acuerdas más, pero es verdad que como de temas que desbordan totalmente La anticoncepción, por ejemplo. sobre el tema de la anticoncepción, correcto, temas que desbordan totalmente la capacidad de cualquier diócesis, de cualquier comisión, de cualquier conferencia episcopal, porque son temas de la Iglesia Universal y que contravienen directamente el magisterio de la Iglesia, la moral cristiana, etc. Entonces se ha creado mucho revuelo en Alemania, que esto hay mucha gente que no lo sabe. Los cristianos alemanes están sufriendo muchísimo, los católicos. ¿Por qué? Porque están viendo una división en la Iglesia que se está haciendo cada vez más grande. Entre los que están abogando por esas teorías que llamaríamos progresistas o modernistas y los que quieren permanecer fieles a Roma, al Papa, al Vaticano y a la tradición de la Iglesia. Y esto está haciendo un desgarro que se está empezando a notar también fuera de la Iglesia. Porque hay gente también en el resto del mundo que con este tema se está empezando como a envalentonar
y empieza como a poner en duda cuestiones de moral cristiana o de doctrina de la Iglesia que ya están definidas. Por ejemplo, el sacerdocio femenino. ¿Tú sabes cuándo se dijo que el sacerdocio femenino, que era doctrina definitiva, que no podía darse? Sí, lo dijo San Juan Pablo II. Muy En el bien. 93. Y lo dejó tan claro que ya no tiene sentido volver a hablar de lo mismo. Pero yo es que todas estas cosas no les pongo ni atención, porque cualquier persona que quiera crearse una iglesia a su medida, pues se ha creado una secta, que eso ya existe. Entonces, pues a ver quién le sigue y ya está. Nosotros seguimos a Cristo a través del vicario, que es el Papa, y tenemos que mantener lo que hemos recibido y transmitírselo a los demás. Y si algo no me gusta, pues me aguanto y no Pero, pasa Antonio nada. María, hoy mucha gente te diría, pero no, pero la iglesia tiene que ser acogida, tenemos que caber todos, hay que tender puentes, no hay que construir muros. Tú lo que estás diciendo... No, pero un momento. Los puentes hay que tenderlos para que sean vínculo de unión con Cristo. No se trata de tender puentes porque seamos ahora ingenieros de caminos y puertos. ¿Pero en la iglesia cabemos todos o no cabemos todos? Que en la iglesia cabemos todos si aceptamos lo que la iglesia propone como depósito de la fe. Si no, no es que no quepas o yo te cierro la puerta, es que te vas tú. Tú eliges el irte y ya está, y déjate de tontunas, porque es que si no, al final parece que es que el que quiere mantener lo que ha recibido para transmitírselo a otro es un, no sé cómo decirlo, es una persona cerrada que no ha abierto la mente y que está marginando al resto. No, si es que ya lo dice San Pablo, según las Escrituras, y todo el rato, según las Escrituras, que no es según su opinión o según lo que a él le parezca. Mi opinión yo muchas veces ni la he dicho, porque es que no la soporta la gente. Yo intento decir lo que dice Jesús, lo que dice la Escritura, lo que dice el Papa y lo que dice la teología. Yo he traído aquí la teología del dogma católico, que es un resumen de todo lo que se ha dicho a lo largo de la historia. Un resumencito. Claro, un resumen breve. Y tú te lees aquí el punto que quieras. No, mira, por ejemplo, el magisterio eclesiástico referente a la existencia del pecado original. Bueno, pues aquí dirá que todos lo heredamos, que se perdona con el bautismo y que nos mantiene una inclinación al pecado contra la que hay que luchar y combatir. No, es que a mí eso no me gusta. Yo no creo que tenga ninguna inclinación al pecado. Bueno, pues usted, en primer lugar, es tonto. Ahí mira, Ya está. cuando el Señor nos... Vemos que en el Evangelio llama a la gente, ¿no? Llama a los apóstoles, llama a los pobres, llama a los... No les juzga, ¿no? Tú es que como eres tal no puedes estar aquí, como eres cual no puedes estar aquí. No, pero les llama a seguirle a Él, por un camino, una senda que en otro lado se nos dice que es estrecha, estrecha, ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecho el camino que lleva a la vida, es la puerta estrecha, ¿no? Entonces, la Iglesia lo que se hace es depositaria, ¿no?, de la fe de Cristo, y de la fe que Cristo ha enseñado a los apóstoles, y los apóstoles han ido enseñando a lo largo de la historia. ¿Cabe todo el mundo en la Iglesia? Claro que sí, todo el mundo que quiera seguir a Cristo, esa es la clave, ¿no? También hay que ver que la Iglesia tiene un magisterio, ¿no?, que tiene una enseñanza, y es cómo los cristianos han vivido pues ese evangelio recibido de Cristo y la presencia de Cristo vivo en la historia, ¿no? Efectivamente hay cosas pues que no son esenciales, que han cambiado a lo largo de la historia, de forma, pero lo esencial, lo sustancial del evangelio y del magisterio no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque la Iglesia la hace Dios, nos la ha dado Dios, es Cristo el que ha venido al mundo, no nosotros los que decidimos cómo adecuar una religión para vivir mejor los tiempos. Sobre Además, todo eso, no amoldarnos al mundo, ¿no? Eso es. No amoldarnos a lo que... Somos nosotros los que nos tenemos que amoldar al Señor, no el Señor a nosotros. Exacto, totalmente, porque hoy en día hay como una tentación grande de, como en el mundo secularizado de Occidente todo va como en contra radicalmente de lo que llamaríamos los valores cristianos, hacer un cristianismo más potable, de manera que la gente como que un poco se lo compre, lo coja. Pasa una cosa, a veces nos creemos, oye, la gente no viene a la iglesia, ¿por qué? Porque si dijéramos otra cosa vendrían. La realidad es que en iglesias protestantes, que ya han hecho ese camino de ruptura hace siglos, y que han ido todas estas cosas que dice el Padre Jesús, cambiándolas, aceptándolas, están mucho más secularizadas y va mucha menos gente todavía a sus iglesias. Entonces, el proceso de secularización
no es por lo que dice la Iglesia. El proceso de la secularización es porque se ha dado de lado, ¿no? Todo lo trascendente a Dios, nos pensamos que todo lo que habla de Dios no podemos hablar de ello, ¿no? Y la prueba está en eso, ¿no? Todas las iglesias que han hablado pues de esto de la anticoncepción o del aborto, esas iglesias acuden. Son flor de un día porque al principio tienen como una eclosión, pero luego al final acaban muriendo porque se separan de la vid, que es Cristo, y al separarse el sarmiento de la vid, no le llega la savia y se acaba secando. Hay un capítulo muy importante de la Biblia, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el discurso del pan de vida, en el que Jesucristo explica la doctrina sobre la Eucaristía, en este caso, a la gente. Y la gente, al final, muchos discípulos se marchan y se van. Y entonces Cristo no fue detrás diciéndoles, no, esperad, vamos a hacer una cosa, voy a cambiar esto mejor, lo digo de otra manera y así me podéis seguir. No, les deja irse e incluso se vuelve a los 12 y les dice, ¿y vosotros también queréis marcharos? O sea, les invita casi a irse, como diciendo, si no aceptáis esto que os propongo, entonces marcharos a otro sitio, ¿no? Y en ese sentido no es una intransigencia, sino que es la esencia de la Iglesia. Nosotros somos sacerdotes. Como sacerdotes hemos hecho un juramento de fidelidad, en el que hemos jurado que vamos a defender la doctrina de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña. Y cuando un fiel viene a nosotros, lo que busca no es mi opinión como Jesús o como Pachi o como Antonio María, sino que busca lo que dice la Iglesia. Y si yo, utilizando mi autoridad sacerdotal, le transmitiese mi opinión, estaría cometiendo un abuso de poder, porque estaría utilizando el poder sacerdotal para inculcar en el otro cosas que no son las que estoy llamado a inculcar, que no son verdad, que no son lo que me he comprometido y que no son la enseñanza de Cristo.